Tecnoform es una empresa que es de un tamaño bastante considerable, pero para bien o para mal no somos muy conocidos en el mercado. Por lo tanto, me vais a permitir que estos 10-15 minutos de gloria que nos han dado, pues os tenga que hacer pasar por el peaje de explicaros quién somos y qué hacemos. ¿Quiénes somos? Pues básicamente Tecnoform es una empresa alemana que se fundó en el año 69, que está especializada en plásticos de alto rendimiento o de alta precisión. Solo como curiosidad, cuando empezó en el año 69, uno de los nichos de mercado donde más negocio hizo fue unos plásticos para esquís, ¿vale? Y actualmente, después de unos cuantos años, pues estamos en una infinidad de mercados, desde la aeronáutica, a la automoción, al naval, desalinizadoras, potabilizadoras, o sea, muchos mercados, ¿no? En el año 96 los alemanes deciden poner una planta en España. Fue la primera vez que invirtieron fuera de su país, les costó un poco, pero bueno. Y actualmente disponemos de 10 plantas productivas alrededor de todo el mundo. Tenemos un par en China, 4 o 5 en Europa, una más en Estados Unidos, y 35 delegaciones comerciales, que pueden ir desde oficinas comerciales con 8 o 10 personas hasta delegaciones comerciales pues, de 2 personas, como puede ser en India, en Japón o otros sitios. ¿Qué hacemos? Yo ya lo he dicho que éramos especialistas en plásticos de alta precisión y de alto rendimiento. Pero hay una sección donde hemos destacado, y es que somos líder mundial en la fabricación de poliamida para la rotura del puente térmico en los cerramientos de aluminio. Esto del líder mundial no es una frase hecha, realmente hay datos que demuestran que es así y se estima que nuestra cuota de mercado en el mundo es alrededor de un 50%. Eso quiere decir, y en España se estima que tenemos entre un 65 y un 70%, eso quiere decir que ustedes cuando están trabajando con sistemas como estos, que en este caso son los de Itesal, una corredera, una hoja oculta, un sistema 75, un elevable, indirectamente nos están colocando también a nosotros en sus proyectos. ¿Por qué poliamida 6,6 fibra de vidrio y no otro plástico? Porque a veces encuentro que la gente dice, ¿esta poliamida es de PVC o es ABS? No, es poliamida. La poliamida es un derivado de nylon y se escogió, o sea, el éxito de este plástico es que, resumiendo, es un plástico bastante similar mecánicamente al aluminio. Aquí lo tengo escrito, tiene una coeficiente de dilatación similar al del aluminio, tiene una conductividad térmica de 0,3, aguanta muy bien las altas temperaturas, de hecho no empieza a fundirse hasta los 260 grados, es resistente a la corrosión y sobre todo lo que para mí también es muy importante es que es un plástico que se puede destruir con muy alta precisión y la precisión en según qué cosas pues es muy importante. Aquí tenemos el ejemplo de una hoja oculta, aquí las tolerancias eran tremendamente restrictivas, porque simplemente que hubiera una desviación de medio milímetro, de 0,05 en la perpendicularidad, haría que esta hoja oculta fuera más oculta en unos lados o en otros. También tenemos una división que es relativamente nueva, que simplemente la voy a mencionar, que es la fabricación del intercalario, el espaciador de vidrio en plástico. Actualmente prácticamente todos, o la gran mayoría, conocemos el intercalario de aluminio, el espaciador de aluminio, y este intercalario va a ser importante en el futuro porque a la hora de calcular las transmitancias de los huecos, en el primer código técnico había unas diferencias entre lo que pedía el marcado CE y lo que escribía en el código técnico. La fórmula era diferente, ahora ya se han comunizado y es la misma fórmula para el cálculo del valor U del hueco, y el intercalario empieza a tener un peso importante, ¿vale? De esta división no iremos a hablar en el futuro. ¿Qué ofrecemos? Pues básicamente yo digo que Tecnoform sabemos hacer aislantes las ventanas de aluminio, porque el aluminio como metal que es, pues tiene unas propiedades típicas del metal, es decir, es durable, es resistente por el simple hecho de ser metal, es reciclable porque el aluminio es reciclable indefinidamente,
es más seguro, lógicamente, ya digo, por el simple hecho de ser un metal, pero tiene un punto a mejorar en el tema de los huecos, y es que tiene una conductividad muy elevada, de 160 vatios por metro Kelvin. En Estados Unidos creo que es 250, pero ellos consideran el aluminio puro, aquí se tienen en cuenta las aleaciones, ¿no? ¿Y cómo mejoramos esta ventana de aluminio que teóricamente, y hablo de marco, no de vidrio, hablo de marco, que teóricamente es ineficiente térmicamente? Pues, como ya lo habréis visto, pues le ponemos varillas de poliamida en medio y un perfil o un marco de ventana donde antes pasaba el calor como si fuera la M50, pues le ponemos una barrera ahí de forma que hacemos aislante la ventana de aluminio, ¿de acuerdo? Y para hacer esto, para poder aislar las ventanas de aluminio, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues ofrecemos típicas soluciones de catálogo de cualquier empresa que tiene un catálogo de productos, y podemos pues asesorar al cliente a la hora de qué solución podemos poner en medio de la ventana, dependiendo de los requerimientos de la zona, del cliente, de lo que pida el arquitecto, pues pondremos una solución o pondremos otra. Pero para mí lo que es más importante, porque esto al final de cuentas no deja de ser una solución de catálogo, es decir, de ir al señor y digo, tengo esto, esto, esto y esto, ¿no? Para mí lo más importante es lo que dicen los que saben, el know-how, ¿no? Cuando viene un cliente, como pueda ser Itesal mismo, y tiene una idea de una ventana, se nos dirige a nosotros y nos dice, oye, quiero llegar a un valor térmico de 2 con esta ventana, échale un vistazo por ahí. Él ya tiene una idea más o menos concebida y nosotros nos dedicamos a hacer cálculos térmicos e ir poniendo en medio de la ventana pues lo que mejor se ajuste a las necesidades del cliente y llegar al valor que el cliente exige, ¿no? Otra cosa para mí muy importante, las ventanas cada vez se han vuelto más complejas. Antes, con una ventana de 45 podías ir por todo el mundo. Ahora realmente pues en la división de zonas, la división de España por zonas, por los requerimientos que cada vez son más exigentes, hace que las ventanas cada vez sean más complicadas. Eso en Tecnoform nos lo planteamos y dijimos, bueno, ahora ya hay que empezar a estudiar las poliamidas, hay que empezar a estudiar qué fuerzas soportan, y en este caso, por ejemplo, he puesto el ejemplo de una hoja oculta. Aparte de la simulación térmica, hacemos unas simulaciones mecánicas para ver dónde va a sufrir la poliamida, si es que va a sufrir, una vez esté montada en la ventana, ¿no? Y así podemos añadir material donde vemos que la poliamida puede sufrir, y le reducimos material donde vemos que no es necesario, y así poder aumentar la productividad. Entonces, el resultado de todo esto pues acaba pues en este caso en una hoja oculta, ¿de acuerdo? Este fue la hoja oculta, al menos solo la poliamida fue un trabajo que duró alrededor de entre 6 o 7 meses, solo la poliamida de la hoja. Y entonces os preguntaréis, bueno, Tecnoform, siendo una empresa que está tan detrás de la cadena de valor, que a final de cuentas no somos más que un componente de la ventana, como podría ser la bujía de un coche o el pistón de un coche, ¿qué pinta en BIM? Pues la respuesta es simple, poco o nada, ¿de acuerdo? Pero nuestros clientes sí. Para nuestros clientes el BIM vimos que iba a ser importante, ¿no? Entonces, todo esto empezó cuando Pablo nos visitó hace, yo qué sé, ya 6, 7 años, 5 años, y nos ofreció pues, poner nuestras poliamidas en BIM. Realmente en el fondo no lo vimos interesante, porque no vimos que el arquitecto se pusiera a jugar con lo que hay dentro de la ventana, a cambiar poliamida o a dejar de cambiarla, ¿no? Y poco a poco fuimos oyendo más el tema del BIM, hasta que al final, madurándolo un poco, dijimos, hombre, yo en el BIM no, pero mis clientes sí, para mis clientes va a ser necesario, ¿no? Empezamos a estudiar un poco el tema, intentamos entender qué consistía el BIM. Ahí tuvimos como entre 10 o 15 reuniones con Cristóbal, que nos tuvo que explicar lo que era el BIM. Sigo sin entenderlo, la verdad, pero bueno. Estudiamos un poco la normativa, estudiamos la metodología, cómo afectaba este nuevo software a los arquitectos en comparación con el AutoCAD, las ventajas para el arquitecto que tenía ese software en ahorro de tiempo, en ahorro de costes, la responsabilidad, que es lo que ha estado mencionando Pablo en su presentación. Lo siguiente que hicimos fue
a ver qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque la verdad esto de BIM empieza a ser bastante, empiezo a oírlo por demasiados lados. Entonces hicimos un análisis de cómo estaba el estado del BIM, de la implantación del BIM en todos los países básicamente de Europa, y pensamos, coño, pero si esto está a la vuelta a la esquina, entre la normativa, cómo estaban los otros países, la Unión Europea, que al final la Unión Europea, unos países van a un ritmo y otros van a otro, pero al final todos convergen, y esto está a la vuelta a la esquina. Luego analizamos también los proveedores de BIM, en este caso, quién ofrecía el servicio de modelado del BIM y quién eran los clientes del BIM. Es decir, nosotros tenemos muchos clientes, tenemos desde lacadores hasta extrusores. ¿Qué tipo de cliente era el que realmente podíamos echarle una mano, ¿no? Otra cosa que hicimos fue analizar muy bien los ficheros. Como bien ha dicho Pablo, bajamos descargas de varios proveedores de BIM de alrededor del mundo, y la sensación que me dio es que el proveedor de BIM no supo explicarle al fabricante de ventanas lo que era ese fichero. Y el fabricante de ventanas se limitó simplemente a dar el AutoCAD y marchando. Entonces hicimos un análisis junto con Bimética de la información que había dentro de los ficheros que estaban en otros países. Y realmente fue bastante chocante, porque había información, pero no exagero si digo que en el 70 o el 80% de los casos la información no aportaba nada a la ventana. A lo mejor aportaba en otros productos, pero no aportaba nada. Era como, digo, daba la sensación de que el fabricante había enviado el fichero AutoCAD al proveedor de BIM y dice, oye, hazme el fichero. Claro, el proveedor de BIM no es especialista en ventanas, es decir, le tienes que decir lo que tiene que poner dentro, ¿no? Y al final, en ese diálogo de sordos, pues empezamos a vislumbrar por dónde tenían que ir los ficheros. También cómo se modelaba la información y el tipo de información que era relevante, porque al final tampoco es plan de ir metiendo información en un fichero al tuntún. Al final tienes que definir qué es lo importante de una ventana y ponerlo ahí dentro, ¿no? Entonces, una vez masticamos todo esto, nos reunimos con Bimética, y esto fructificó en la firma de un acuerdo que se ha renovado recientemente, donde teóricamente Tecnoform asume el siguiente rol. Es decir, Tecnoform promociona los ficheros BIM en sus clientes, que son los diseñadores de ventana, los sistemistas. Bimética elaborará los ficheros de las ventanas, pero siguiendo los estándares introduciendo la información que Tecnoform le dice que tiene que tener. Entonces, Tecnoform se subroga, en este sentido, en el trabajo hecho que tendrían que hacer los clientes, y al cliente le decimos, tú tranquilo, déjame los planos, yo los limpio, se los paso a Bimética, y le digo a Bimética la información que tienen que tener tus archivos, desde transmitancia, desde anchos, desde acristalamientos, bueno, lo que es realmente relevante para la ventana. Todo esto fructificó en el Beteco del 2016, cuando empezamos. Hicimos los 20 sistemas en BIM más eficientes térmicamente, eran todas abatibles de 75-80. Hicimos un catálogo en Beteco donde estaban esos 20 sistemas, y lo cierto es que voló. Es decir, si Beteco dura 4 o 5 días, al tercer día ya no me quedaba ningún catálogo. Y entonces pensamos, bueno, pues no nos quedemos aquí, vayamos adelante. Y en estos 2 últimos años, desde la última edición de Beteco, pues los clientes cada vez más se han ido dando cuenta de la importancia del BIM, y hemos tenido la suerte de que se han dirigido a Tecnoform diciéndonos, oye, ¿te puedes ocupar tú y echarnos una mano? Y amparándose en el contrato que tenemos con Bimética, hemos conseguido, pues actualmente empezamos con 20 sistemas en el 2016, y actualmente pues tenemos unos 180 sistemas de todas estas empresas, 180 sistemas que representan 250 o 260 ficheros, ya que hay IFC y Revit. ¿Vale? Las conclusiones de todo esto, y lo puedo decir con voz alta después de haber comparado muchos ficheros, que los ficheros que actualmente está realizando Bimética para puertas, fachadas y ventanas son los más completos, sin duda. Es decir, tienen la información que tienen que tener. La información que es relevante para el arquitecto, la información, también son ficheros que están realizados de tal forma
que minimizan el margen de error. Es decir, el arquitecto puede jugar con ese fichero hasta donde puede jugar. Es decir, si por lo que fuera hay un error tipográfico y el arquitecto inserta una ventana de 15 metros, estos ficheros no se lo permiten. No se lo permiten. En cambio, ficheros que bajamos de otros proveedores, sí que ese error quedaba reflejado. Es decir, podías hacer una puerta de garaje con una 40-20, ¿no? Tecnoform es insisto, es el que se subroga en este trabajo y es el que hace el trabajo previo a Bimética, recopilando toda la información, hablamos con el cliente, recopilamos toda la información de diversas fuentes y finalmente, en nombre de nuestro cliente, le damos los ficheros y toda la información que creemos a Bimética, que lo incluye en los ficheros tal y como hemos acordado. Y otra cosa que es muy importante, nosotros como Tecnoform velamos que la información que esté en el fichero sea real. Real quiere decir que a veces tendemos a confundir lo que es certificados, lo que son ensayos, con documentos publicitarios. Esto es como el golf, ¿no? Desde 15.000 euros y te vas a comprarlo, no, de 15.000 euros son 4 ruedas y el chasis. Es decir, pedimos que se nos den los ensayos y a partir de los ensayos introducimos toda la información real. Es decir, si un ensayo dice que una ventana tiene una transmitancia térmica con un vidrio X de 2,2, el fichero BIM que se haya hecho con nosotros pondrá 2,2, no pondrá ni 2,5 ni 1,8. Otra cosa es que luego por medidas o por cambio de vidrio ese valor pueda cambiar, el fichero también lo contempla. Y bueno, pues por mi parte nada más, simplemente deciros a todos que gracias por la atención y os espero veros en Beteco. Estaremos en el pabellón 9, no sé en qué sitio, en Pasillo Central seguro. Muchas gracias.